Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Estamos a punto de que comience una nueva guerra en suelo sudamericano, algo que no ocurre desde 1995, cuando estalló el conflicto entre Perú y Ecuador por el CENEPA. La catástrofe se aproxima. En las últimas semanas, bajo la Operación Roraima 2023, la dictadura comunista de Venezuela no ha dejado de desplegar sus milicias armadas por tierra y por aire a lo largo y ancho de la frontera con la Guyana británica. Es decir, con un estado miembro del Commonwealth, por lo tanto no solo desafiando al gobierno de Guyana, sino también a los Windsor, a la realeza, al rey Carlos de Inglaterra. Casi 66.000 efectivos construyeron una escuela, un ambulatorio y una pista de aterrizaje militar en la isla de Anacoco, a kilómetros del objetivo, mientras su dictador Nicolás Maduro afirmó ante cientos de venezolanos que su destino es recuperar la soberanía de la conflictiva región del Esequibo, que hoy pertenece a Guyana. En una medida maquiavélica de populismo extremo, el dictador de un país en ruinas fundamentalmente por su culpa y la de su fundador, Hugo Chávez, dictaminó un referéndum para que los propios ciudadanos decidan con su voto si esa zona extranjera le pertenece a la nación. Se dará este 3 de diciembre en una votación que será custodiada por 350.000 soldados y que podría provocar el fin de la paz. Los peligros se multiplican si escuchamos las palabras del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien dijo que su país no cederá ni una pulgada de tierra y que ya empezaron a erigir su propia base militar en el Comando Sur. El vicepresidente Baharrat Haqdeo ya advirtió que lo visitarán importantes representantes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que como siempre aparecen donde huele el conflicto. El general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, los prepoteó, declarando que con estas bravuconadas no van a resolver la disputa y advirtió en un tono chantajista y amenazante que esto no es una guerra armada por ahora. Por ahora es la misma expresión que utilizó el entonces comandante Hugo Chávez en 1992, luego de su golpe de estado fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Vaya que luego volvería y sometería por 25 años a Venezuela a este régimen monstruoso. Y sigue sumando. Uno que conoce muy bien a estos matones izquierdistas es el propio Lula da Silva, el presidente brasilero, el hombre fuerte del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, que está consternado por este peligro inminente y decidió movilizar a sus propias tropas, las tropas brasileras, el ejército más poderoso de Latinoamérica, hacia el norte, en un despliegue bélico sin precedentes que incluye tanques Leopard y vehículos blindados. Recordemos otra vez que Sudamérica no atraviesa una situación de estas características desde hace 28 años, cuando se desató el conflicto del Alto Cenepa entre los ejércitos peruano y ecuatoriano en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca del río Cenepa, que acabó con la intervención de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, forzando la paz y la demarcación diplomática de la línea divisoria. Bueno, ¿qué hizo Argentina en aquella época? Arbitrando teóricamente en favor de la paz, venderle armas por debajo de la mesa, contrabandeando ilegalmente a Ecuador, pese a que Perú había sido el único país que apoyó a la Argentina en la guerra de Malvinas. Cortesía de Carlos Menem. El conflicto actual se debe a un territorio anhelado que se ha convertido en una auténtica selva de la opulencia. La próspera región del Esequibo, que habitada por 120.000 almas, comprende una superficie mayor a la de Inglaterra, Cuba o Grecia, con 160.000 kilómetros cuadrados desde el oeste del río Esequibo hasta el monte Roraima. Sus tierras, sus aguas, sus selvas se disputan desde el origen del Nuevo Mundo, antes del nacimiento de las patrias americanas. La región había sido colonizada por los neerlandeses hace 5 siglos, pero en 1777 el Imperio Español fundó la Capitanía General de Venezuela y estableció por decisión propia que el Esequibo les pertenecía. No obstante, no lo hacían de facto, ya que no habían establecido allí sus colonias. Así que en 1796 los británicos se aprovecharon, asumieron el control y mediante un tratado con los Países Bajos en 1814, contexto de las guerras napoleónicas, adquirieron
adquirieron la Guayana británica entera, unos 51.000 kilómetros cuadrados con fronteras vagamente trazadas. Simón Bolívar, que ya estaba erigido como dictador de la Gran Colombia, no quiso aceptarlo y luego de declarar la independencia de Venezuela, una década más tarde, le señaló al gobierno británico que estaban invadiendo sus tierras, reclamos que a la corona poco le importaron. Parecía que el conflicto se había apagado para siempre, pero en 1841 el Reino Unido designó al explorador protestante Sir Robert Schomburgk para que delimite con precisión las fronteras. Robert halló más de lo que buscaba y con oro fresco en sus bolsillos acabó trazando la polémica línea Schomburgk, que incluía casi 80.000 kilómetros cuadrados adicionales. Sabiendo que no podía enfrentarse solo al imperio más poderoso de la época, el gobierno venezolano del general José Antonio Pérez acudió a la ayuda del tío Sam y su conveniente doctrina Monroe, que declamaba que toda intervención europea en América era un acto hostil, pero al mismo tiempo se atribuía el derecho a expandirse a través del dinero de la pólvora sobre los territorios no conquistados. Los yanquis denunciaron que la frontera había sido ampliada de manera misteriosa y exigieron que la disputa se resolviese en un arbitraje internacional. En 1899 se emitió entonces el Laudo Arbitral de París, un dictamen que determinaba que el territorio le pertenecía oficial y definitivamente al dominio británico, que hacía décadas estaba llevándose el oro de sus minas. Con sus clásicos intereses personales, los norteamericanos olieron el oro y decidieron volver a meterse. A mediados del siglo XX, el abogado estadounidense Severo Mallet Prevost denunció que los jueces no fueron imparciales y declaró que el laudo era nulo. La irregularidad fue reconocida recién en 1966, miren cómo pasó el tiempo, por los ingleses a través del Acuerdo de Ginebra, justo cuando Guyana se independizaba y se convertía en la única nación sudamericana de habla inglesa y la única que forma parte del Commonwealth. Venezuela aprovechó entonces para tomar medidas diplomáticas, económicas y militares contra Guyana, mientras la CIA colocaba como presidente guyanés a Force Burnham, un autócrata que acabaría asumiendo como socialista. En 1970, Burnham firmó con el presidente venezolano Rafael Caldera el Protocolo de Puerto España, una moratoria pacífica que ponía en suspenso la pugna. Todo parecía zanjado. De hecho, para 2004, Hugo Chávez, ya presidente, por consejo del dictador cubano Fidel Castro, viajó a Georgetown, la capital de Guyana, y declaró que consideraba que todo pleito estaba acabado. Pero como dijo George Clemenceau, cada gota de petróleo vale una gota de sangre. En mayo de 2015, la megacorporación ExxonMobil anunció el descubrimiento de más de 90 metros de yacimientos de este oro negro a unos 200 kilómetros de la costa. Fue uno de los mayores descubrimientos petrolíferos de crudo, al menos en lo que va del siglo. El área contenía 700 millones de barriles, unos 40.000 millones de dólares de aquel momento. Ni lento ni perezoso, en 2018 el gobierno de Guyana blindó sus fronteras reclamando la validez legal de las mismas a la Corte Internacional de Justicia, bajo el amparo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Fue presidente de la Internacional Socialista, que conoce muy bien a los bolivarianos de Venezuela, que no los ha condenado como es debido, pero que sin embargo tiene un vínculo privilegiado con el gobierno progresista de Guyana. 2 años más tarde asumió su presidente actual, Mohamed Irfaan Ali, un musulmán del partido centroizquierdista que bajo los servicios de Exxon, de los Rockefeller, visitó la Casa Blanca para establecer un acuerdo con el secretario de Estado Mike Pompeo en tiempos de Trump, en el cual decidieron asentar patrullas marítimas de ambos países en la frontera con Venezuela para el control del narcotráfico y el fortalecimiento de la cooperación en materia de energía, infraestructura y finanzas. Guyana de golpe se convirtió de pronto en la novia que todos deseaban. Es el país con mayor crecimiento del planeta. Su PIB per cápita se ha triplicado desde 2019, creciendo un 57% solo en 2022. Exporta unos 400.000 barriles de petróleo por día y se estima que para 2025 serán 750.000. Pero el Esequibo, su zona de riqueza, su tierra de prosperidad, no se limita al oro y al petróleo, también está lleno de minerales y de metales preciosos: cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio. En otras palabras, es un festival para las apetencias del socialismo venezolano que solo sabe vivir del extractivismo
extractivismo de recursos naturales, porque obviamente, como buenos socialistas, no son capaces de producir nada que valga la pena. En el sureste se han encontrado grandes reservas de gas, y el Esequibo a su vez posee una extensa red de ríos que permiten generar una gran cantidad de energía hidroeléctrica. Ahora se entiende por qué Venezuela reclama esta región. Es un vecino pobre y envidioso que pretende expropiarle su bello jardín. A Guyana, sin absolutamente ningún escrúpulo y fiel a la clásica manía del chavismo. Bien bonito. Ese edificio ahí, ¿qué es? Ese es un teatro antiguo, ¿no era? Ajá, pero eso está en manos del gobierno, ¿verdad? Sí, en este momento está en manos. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. ¿Cómo lo ofrecen? Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Pero algunos afirman que el gobierno caraqueño está recuperándose, saliendo de su profundo desastre. Esa fue la frase que a lo largo del año repitieron como un mantra los medios oficialistas, las publicaciones en redes y dudosos análisis políticos para vender la idea de que la crisis económica colosal fue superada. Sobra decir que esto es tan solo un espejismo. De nuevo se encuentra en recesión. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la economía nacional cayó 7 puntos en el primer semestre de 2023. Hasta en los escasos reportes del Banco Central se reconoce que la inflación entre enero y junio fue del 108% y que en el último año alcanzó la monstruosa suma del 414, siendo la nación más inflacionaria del mundo entero. Así que si alguien necesita de las riquezas del Esequibo, sin duda alguna son los cleptócratas de Caracas. Pero podemos ser más precisos y preguntarnos por qué recién ahora Maduro quiere despertar a sus soldados para colonizar la región vecina. El punto es que este 17 de octubre, el presidente despótico de la tiranía roja sorprendió a todos firmando un acuerdo con la oposición para celebrar las elecciones presidenciales de 2024 con la participación de observadores internacionales como la Unión Europea, la ONU y la Unión Interamericana de Organismos Electorales. ¿Qué pasó? ¿Acaso Maduro se levantó más democrático? ¿Está atravesando una crisis de conciencia por toda la gente que ha encerrado y asesinado? ¿Se ha arrepentido de sus pecados absolutistas? No se emocionen. En realidad fue una condición que tuvo que aceptar a cambio de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le diese una licencia de 6 meses a su gobierno, autorizando transacciones muy jugosas en los sectores de petróleo y gas. Joe Biden alivió las sanciones a cambio de un poquito de democracia de cartón pintado, a su vez, para camuflar su alianza con el régimen de Maduro, que es una alianza con intereses energéticos en el contexto de la guerra de Rusia y Ucrania, ya que el objetivo de la Casa Blanca, se supone, debería ser derrocar al verdugo venezolano a través de las urnas. Pero Maduro no es ningún tonto, aunque claramente lo parezca. Está buscando por todos los medios preservar su poder, y uno de ellos es ganarse a la gente a través de esta astuta jugada populista. Un referéndum consultivo pone en manos de su pueblo la decisión de determinar si la Guayana Esequiba es parte de Venezuela. La campaña está presente en las calles de Caracas, en las radios, en la televisión, en las estaciones de metro. En todas partes hay carteles, murales y volantes con el mapa nacional y la frase "el Esequibo es nuestro". El referéndum es de lo más sugerente. Consiste en 5 preguntas, de las cuales la cuarta, dirigida a la ciudadanía, es si están de acuerdo con oponerse por todos los medios a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente de manera ilegal y en violación del derecho internacional. Y la quinta cuestiona la creación del Estado Guayana Esequiba y consulta si está de acuerdo la ciudadanía venezolana con un plan acelerado que le otorgaría a las personas de allí ciudadanía y cédulas de identidad del régimen en forma inmediata. Una suerte de anexión instantánea. Básicamente les está dando la respuesta para que los venezolanos elijan si deben conquistar un territorio ajeno, al mejor estilo de Putin con Ucrania. Putin, gran aliado de Maduro, de él aprendió las mañas. Es una retorcida maniobra de demagogia belicista. Por esta razón, los gobernantes de Guyana volvieron a acudir a la Corte Internacional de Justicia para que detenga este proceso, pero el Tribunal
tribunal aún no se ha pronunciado. El que sí se ha pronunciado fue el propio Maduro a través de su cuenta de Twitter, donde muestra un video del presidente guayanés junto con un texto taxativo. Basta de irresponsabilidad, manipulación, dobles discursos, hipocresía y falsa victimización. En su afán de complacer a los poderosos intereses transnacionales, está convirtiendo a Guyana en una sucursal de la ExxonMobil. A pesar de su tono violento y de sus asquerosos planes invasores, que por supuesto nosotros repudiamos, Maduro tiene algo de razón en este último punto. La petrolera usa a Guyana como si fuera suya y no es cualquiera. ExxonMobil es una de las compañías más grandes y poderosas del mundo. Pertenece al acervo del Standard Oil, es la herencia directa de John D. Rockefeller y desde su fusión en 1999 no abandonó la lista de las 10 empresas que más cotizan en bolsa alrededor del globo. Es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo y la más grande con sede en Occidente. El 55.56% de las acciones de la compañía están en manos de los amos del resto del planeta: State Street Corporation, The Vanguard Group y BlackRock, el mayor fondo de inversión de todos, cuyo CEO es el ya conocido Larry Fink, quien maneja los hilos económicos de Milei, de López Obrador y de Pedro Sánchez, entre otros. Y no solo de ellos, ExxonMobil es el mayor productor de petróleo y de gas de los Estados Unidos, y aunque el año pasado perdió $20.000 millones, la compañía todavía tiene un valor de mercado de 275 billones. Por algo el mismo Biden dijo que hace más dinero que Dios. Exxon made more money than God this year. No solo ha sido acusada de influencia excesiva y corrupta en la política exterior norteamericana, sino también de haber cometido las peores contaminaciones ambientales de su tiempo. Y sin embargo, su poder es tan grande que hasta los mayores paladines de la ecología invierten en ella. Según la página Stock Circle, desde 2002 Bill Gates ha adquirido 17.000 acciones de ExxonMobil por un valor de $1.770 millones y lo ha hecho 11 veces más desde entonces. Y Exxon ha sido la cuna de grandes empresarios. El cubano-americano Miguel Mike Bezos, padre adoptivo de Jeff Bezos, trabajó como ingeniero químico en la petrolera y con los miles de dólares que ganó ayudó a su hijo a financiar la primera inversión de Amazon, que al día de hoy es uno de los 5 titanes de la tecnología junto a Google, Apple, Meta y Microsoft. Exxon no solo tiene vínculos con estos criminales de guante blanco. Un interesante artículo de la cadena Reuters informa que varios funcionarios de la Casa Blanca estaban enterados de que la empresa realizó negocios con 2 magnates mineros guayaneses, Nazar Mohamed y su hijo Azarruddin, quienes se enfrentan a una investigación de la CIA por sospechas de lavado de dinero, tráfico de drogas y contrabando. Todo esto con la anuencia de la dictadura venezolana. Ya vemos cómo se conectan puntos por debajo de la mesa. Suele ocurrir. Según el documento, los Mohamed contrabandeaban oro venezolano a través de Brasil, que luego llevan a Guyana para su exportación internacional hacia Medio Oriente. Y al mismo tiempo, utilizan estas mismas rutas secretas para traficar narcóticos a Estados Unidos y Europa. Un negocio muy similar al que emprendía Pablo Escobar, llevando su producto de Colombia a Nicaragua para luego conducirlo en avión hacia el tío Sam, que serviría para financiar irónicamente la guerra contra las drogas. Esto lo mostramos en nuestro documental sobre Nicaragua. Estos narcos son menos disimulados. Azarruddin, el hijo de Nazar, que dirige Mohamed Enterprise, publica imágenes en las redes vistiendo ropa de diseñador, conduciendo autos deportivos exóticos y posando con rifles. Poco le importa a los directivos de Exxon las acusaciones y las extravagancias. De hecho, firmaron un acuerdo de 20 años con esta familia guyanesa para construir una base de $300 millones, un centro logístico para trasladar trabajadores y equipos a las plataformas de perforación marinas de la petrolera. Lo interesante es que cuando investigadores de Reuters fueron a hablar a las oficinas lujosas de Nazar Mohamed en Georgetown, se encontraron con hombres armados custodiando su puerta y fotografías enmarcadas del presidente Irfan Ali. Desde hace muchos años, este magnate de 70 años de edad es muy cercano a la familia del presidente, a tal punto que los informes de inteligencia muestran que le hizo grandes donaciones en su campaña de 2020 y hasta le brindó apoyo logístico. Cuando ganó Irfan Ali, les devolvió favores invitándolo regularmente a eventos patrocinados por el gobierno, incluida una misión comercial en el extranjero. El mandatario de Guyana tiene una gran relación con la élite progresista. Asistió con mucho orgullo a la coronación del rey Carlos en la abadía de Westminster este 6 de mayo y se ha codeado personalmente con Klaus Schwab. En septiembre recibió en su oficina al expresidente
presidente Bill Clinton junto a Hillary y su hija Chelsea. A cambio, este matrimonio poderosísimo lo invitó a participar de su iniciativa global en Nueva York. Una suerte de foro de Davos donde también estuvo el mismísimo Papa Francisco. Que hay que ver muchos amigos en común entre el régimen de Maduro y el régimen de Guyana. Recordemos que la Fundación Clinton es una de las más importantes de toda la escena global. Hasta 2016 había recaudado $2.000 millones por parte de gobiernos y corporaciones estadounidenses y foráneas. Irfan Ali posee además una buena relación con otro amigo de Maduro, el presidente mexicano López Obrador, el Mesías tropical versión lacayo de los Yankees 2.0, con quien se ha reunido en 2021 para discutir temas relacionados a la ecología y la seguridad alimentaria. Pero más importante aún es su lazo interesado con Lula da Silva, con quien conversó por videoconferencia este 9 de noviembre. Hablaron de infraestructura y logística y de paso invitó al mandatario brasilero Guyana para formar parte de la CARICOM, la cumbre de la Comunidad del Caribe, y acordaron reunirse en Dubái durante la COP28. Video recomendado, aquí les contamos sobre esta nueva cumbre cínica de ecofascistas que viajan en avión privado. Lula juega para los dos bandos porque también tiene conversaciones actuales con Nicolás Maduro, a quien llamó en octubre para hablar de las elecciones. Le sugirió que construya su propia narrativa para confrontar las duras críticas internacionales que recibe, e incluso Lula se dispuso para que su diplomacia medie entre él y la oposición. Parece que quiere ayudar a Maduro a maquillar su carácter dictatorial. Teniendo a Guyana y a Venezuela como aliados, lo que menos desea Lula es que entren en un conflicto frontal que solo podría empeorar la política y el comercio de Brasil, que no atraviesa sus mejores momentos. ¿Estallará acaso esta guerra hoy, mañana o esta semana? No es descartable, pero en cualquier caso habrá que esperar. Gracias por su atención, estimados amigos. Compartan este video en todas sus redes y grupos, difúndanlo en todas partes. Hay que concientizar sobre este tema del cual increíblemente los medios de comunicación no hablan lo suficiente. Y bienvenido su aporte al periodismo libre a través de patreon.com/Nicolás Moraz, la opción unirse de YouTube o los links que figuran en la descripción de este video y en el comentario fijado. Quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz tienen acceso a videos, análisis, conferencias y documentales exclusivos para mecenas que ya no están disponibles para todo el público, sino para quienes hacen ese pequeño esfuerzo a partir de $5 por mes en patreon.com/Nicolás Moraz. Vale la pena. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.